Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular medidas de posición para datos no agrupados. Empezamos. Percentil. Es una medida de posición que asume 99 valores que dividen en 100 partes iguales un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Está íntimamente relacionado con los porcentajes, ya que se puede interpretar como el valor que acumula por debajo de él un determinado porcentaje de valores iguales o inferiores a él. Por ejemplo, vamos a analizar la siguiente tabla, que investiga la cantidad de libros leídos en un año. Esta encuesta se realizó a 50 personas y la cantidad de libros va desde 0 libros leídos en un año hasta 4 libros. Por ejemplo, según esta encuesta, hay 8 personas que leyeron 2 libros en el año. Vamos a calcular ahora un percentil. Podemos calcular un percentil desde el 1 al 99. Vamos a calcular el percentil 80. Según este problema, el percentil 80 responde a la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros se deben leer para que haya un 80% de las personas que lean menos de esta cantidad de libros y un 20% de personas que lean más de esta cantidad de libros? Esta es la respuesta que entrega el percentil 80. Por eso es que decimos que está relacionado directamente con los porcentajes. Para calcular entonces el percentil 80, utilizamos la siguiente fórmula, donde n minúscula es el percentil que estamos calculando, que en este caso es 80. Y n mayúscula es la cantidad de datos que tenemos, cantidad de encuestados, que en este caso son 50. Reemplazamos los datos. Multiplicamos 80 por 50, que es 4000. Dividimos 4000 en 100 y obtenemos 40. Calculando el percentil 80, obtuvimos 40. 40 representa la posición del dato que responde a nuestra pregunta recién planteada. Para saber cuál es el dato que está justo en la posición 40, es con la siguiente idea. La cantidad de personas que leyó 0 libros fueron 13 personas, por lo que 0 se repite 13 veces. La cantidad de personas que leyeron un libro fueron 22, por lo que 1 se repite 22 veces. La cantidad de personas que leyeron 2 libros fueron 8. 2 se repite 8 veces. 3 se repite 5 veces y 4 se repite 2 veces. Ahora ya tengo los datos ordenados de forma creciente. Voy a ubicar el número que justo está en la posición 40. Por lo que voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a la posición 40. Y observo que el dato que está en la posición 40 es 2. Por lo que, respondiendo a nuestra pregunta, el 80% de las personas ha leído menos de 2 libros y el 20% de las personas ha leído más de 2 libros. Otra forma de obtener el dato que está justo en la posición 40 es con la frecuencia absoluta acumulada. Este cálculo se realiza de la siguiente manera. Coloco el número 13, se repite el mismo valor que sale en esta columna, el primero. Y empiezo a sumar de forma diagonal. 13 más 22 es 35. 35 más 8 es 43. 43 más 5 es 48. 48 más 2 es 50. Y mirando la frecuencia absoluta acumulada, vamos a mirar el primer número que es igual o mayor a 40. Y este número es 43. Por lo que en la siguiente fila se ubica el dato que está en la posición 40. Y este dato es el valor 2. Por lo que nuevamente respondemos a la pregunta.
el 80% de las personas ha leído menos de 2 libros y el 20% de las personas ha leído más de 2 libros. Ejemplo 2. Calcularemos el percentil 30. Es decir, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros se deben leer para que el 30% de las personas encuestadas haya leído menos de esa cantidad y el 70% de las personas haya leído más de esa cantidad? Para responder a esta pregunta, debemos calcular reemplazando en la siguiente fórmula. Estamos calculando el percentil 30, por lo que n se reemplaza por 30. Y n mayúscula es la cantidad de encuestados, de datos en total, que en este caso son 50. Reemplazamos, multiplicamos 30 por 50, que es 1500, simplificamos y 15 dividido en 1 es 15. Quiere decir que el número que está ubicado en la posición 15 de forma creciente representa la cantidad de libros leídos que responde a la pregunta. Para encontrar el número que está en la posición 15, miramos la frecuencia absoluta acumulada y vemos cuál es el primer número que es mayor o igual a 15. Y observamos que ese número está en la segunda fila. Es decir, el 30% lee una cantidad inferior a un libro y el 70% de las personas lee una cantidad superior a un libro. Cuartil. Es una medida de posición que asume 3 valores que dividen en 4 partes iguales, un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Cada uno de sus valores se puede interpretar como el valor que acumula por debajo de él el 25, el 50 y el 75% de los valores iguales o inferiores a él. El cuartil es semejante al percentil, con la diferencia de que calculamos 3 valores. El cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, y el cuartil 3, que representa el 75%. El 25% de los valores, ordenados desde el más pequeño al más grande, se puede obtener en la posición de la cantidad de datos totales, que es n, dividido en 4. En otras palabras, 25% es un cuarto. ¿Un cuarto de qué? De la cantidad de datos totales, que es representado con n mayúscula. Q2 es el 50%, y el 50% se representa como un medio. ¿Un medio de qué? De la cantidad de datos totales, que es, en otras palabras, representado con la letra n mayúscula. Y para Q3, el 75% se representa con la fracción 3 cuartos. 3 cuartos de la cantidad de datos totales. Es decir, se representa como 3 cuartos de n. 3n dividido en 4. Reemplazando la información, podemos obtener entonces los cuartiles que deseamos. Por ejemplo, vamos a calcular el cuartil 3, que es del 75% de los datos. Acá lo que estamos respondiendo es a la pregunta: ¿cuántos libros se deben leer para que un 75% de los encuestados haya leído menos de esta cantidad y un 25% de los encuestados haya leído más de esta cantidad? Reemplazamos la información. 3 por 50 dividido en 4. 50 es la cantidad de datos totales, que en este caso fueron 50 personas. 3 por 50 es 150.
150 dividido en 4 es 37,5. Tengo que ver cuál es el dato que está en la posición 38. Debo observar la frecuencia absoluta acumulada y desde ahí ver el primer número que es mayor o igual a 38. Y lo obtenemos en la tercera fila, que representa la cantidad de personas que han leído 2 libros. Es decir, el 75% de las personas ha leído una cantidad inferior a 2 libros y el 25% de las personas ha leído una cantidad superior a 2 libros. Y así calculamos rápidamente el cuartil 3. Diagrama de cajón. El diagrama de cajón es la representación gráfica de los cuartiles. Esta representación se hace a través de una recta numérica, donde ubicamos los datos de la encuesta, que en este caso es el número de libros leídos. En este caso colocaremos desde 0 libros leídos hasta 5 libros leídos. El valor mínimo es la cantidad mínima de libros leídos, que en este caso es 0. Ubicamos un punto. El valor máximo es la cantidad máxima de libros leídos, que en este caso es 4. Estos dos puntos los uniremos a través de una recta. De esta manera, gráficamente, detectamos el valor mínimo y máximo. Ahora calcularemos los cuartiles, cuartil 1, 2 y 3, a través de la siguiente fórmula. Pero anteriormente ya calculamos el cuartil 3, que obtuvimos 38. Quiere decir que el cuartil 3 está ubicado en la posición 38, que representa la cantidad de 2 libros leídos. Por lo que en el valor 2 de la recta numérica colocaremos el cuartil 3. Ahora calcularemos el cuartil 1 y obtenemos 13. Quiere decir que en la posición 13 está ubicado el cuartil 1. Miro la frecuencia absoluta acumulada y el primer número que es igual o mayor a 13 es 13, que representa la cantidad de 0 libros leídos. En el valor 0 de la recta numérica ubico el cuartil 1. Luego, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, voy a formar un rectángulo. Ahora calcularemos el cuartil 2, reemplazando la información. Obtenemos que el cuartil 2 es 25, por lo que ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada el primer número que es igual o mayor a 25. Y este número es 35. Por lo que el cuartil 2 representa la cantidad de un libro leído. Ubicaremos el cuartil 2 en la recta de la siguiente manera. Y de esta manera ya tenemos la representación gráfica de los cuartiles a través del diagrama de cajón.